Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revelado un extenso informe que describe a Cuba como la capital del comunismo del siglo XXI. A pocos días que el secretario Marco Rubio liderara una reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, convocando a más de 60 países para hacer frente al terrorismo de extrema izquierda. Hoy en Nuestra América hablaremos con un doctor en ciencias políticas para entender el momento histórico y el por qué se han encendido las alarmas. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas, César Grajales y Ricardo Espinosa. Nuestra América. El Departamento de Estado acaba de publicar un informe de 100 páginas titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Y su tesis central es contundente. La política exterior de Fidel Castro se organizó desde el principio en torno a un solo objetivo: exportar la revolución a todo el hemisferio occidental. El documento señala la Conferencia Tricontinental de 1966 en La Habana como el momento en que se consolidó esa corriente revolucionaria internacional, la llamada, escuche bien, Nueva Izquierda, basada en el antiimperialismo y la solidaridad con los movimientos del tercer mundo. Citando la consigna, el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. It's why counterterrorism bureaus exist, why police forces exist. Keeping our people safe is the reason why every country represented here has all of these things. Este informe llega días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, reuniera a 66 países en Washington para enfrentar lo que ha llamado redes interconectadas del terrorismo de extrema izquierda a nivel global. Para analizar este tema el día de hoy, tenemos al doctor Ricardo Israel. Doctor Ricardo, bienvenido a Nuestra América. Muchas gracias por la invitación. El informe documenta que exportar la revolución no fue, escucha bien, un episodio aislado como muchos argumentan, sino la organización misma de la política exterior de Fidel Castro. ¿Qué revela el documento sobre esos primeros años? Y varias cosas. Esto hay que relacionarlo con un documento importantísimo que describe exactamente lo que está haciendo Estados Unidos a nivel internacional. Fue publicado en noviembre y se llama La Estrategia de Seguridad Nacional. Allí aparece muy bien descrita lo que se llama la guerra híbrida. No es un ataque directo, sino un ataque paciente que utiliza la propaganda y el espionaje. Ahí también se identifican como similares al terrorismo en sus consecuencias los carteles de la droga, y también habla del origen de la violencia. Y yo creo que con eso tiene que ver este documento, que no había aparecido un documento similar desde la época de la Guerra Fría. Describe al tercermundismo como ideología, dice que esta es la variante que lo diferencia del modelo soviético tradicional, porque se enfoca en la subversión ideológica, la lucha contra el imperialismo y el apoyo a las guerrillas en el sur global. Recordemos cuán relevante fue para la Unión Soviética Cuba cuando llegó a combatir a África. Pero también dice algo más. Habla algo que no se destacaba ni siquiera en la Guerra Fría, que es la infiltración en Estados Unidos. Dice que hay décadas de operaciones, y aquí cito textualmente, destinadas a socavar las instituciones estadounidenses mediante redes de espionaje y apoyo a organizaciones militantes, además que Cuba volvió a ser parte de la inteligencia internacional con instalaciones que se dan de Rusia y de China. Este documento en las 100 páginas describe exactamente también cómo Cuba ha apoyado el terrorismo de izquierda durante todas partes, y hay gente, por supuesto, que niega esto, que alguna vez en el pasado, pero así como hay
y lo hubo en el gobierno anterior del presidente Biden, un enfoque en la violencia interna de los grupos supremacistas. Esto sin duda que tiene una característica muy fuerte vinculada al gobierno cubano. Son dos etapas claramente marcadas. Sí. Una, recordemos que la exportación de las guerrillas, y antes que se transformara junto con la OLA, la Organización de Liberación Latinoamericana, en un elemento básico de la acción de Cuba en lo que era el movimiento que en los 60 y 70 fue muy importante, el movimiento de países no alineados, como se llamaba a ese tipo de movimiento en que habían más de 100 países. Establece el apoyo a las guerrillas en Latinoamérica, y después con el dinero de Venezuela hay un nuevo enfoque que se va a dado en llamar el castrochavismo. Doctor Ricardo, ha tocado temas muy importantes. Me gustaría que brevemente vayamos uno por uno, pero el principal que quisiera, porque nuestra América es escuchado en todo el continente, y quizá hay gente que no entiende, sabe o desconoce lo de la Tricontinental de 1966 en La Habana. El informe, pues, presenta esto como el momento fundacional, o sea, no es cualquier momento importante de una corriente revolucionaria mundial. ¿Por qué esta conferencia o esa conferencia fue tan decisiva? ¿Qué salió de ella? ¿Quiénes estuvieron dentro en esa conferencia? Hubo un empuje muy fuerte, y al igual que en la década del 90 que aparece el grupo de Sao Paulo, ahí se integran distintos grupos latinoamericanos y conocidos personeros políticos de la época. Algunos llegaron incluso al gobierno. Recordemos que Cuba tuvo una muy activa agitación internacional sobre la base de la lucha contra el imperialismo, que no lo veían en la Unión Soviética, sino que solo lo identificaban con Estados Unidos, y eso se dio en la exportación de la revolución con guerrillas que llegan a Mozambique, a Angola, a Etiopía y a varios países africanos financiadas por la Unión Soviética, pero por sangre y soldados de Cuba. Esa relación se mantuvo vigente hasta la desaparición de la Unión Soviética, y ahí quien lo rescata es la unión que hace el Lula de Brasil con el dinero del petróleo de Chávez para crear el castrochavismo. Cuando se crea hay una acción de Estados Unidos que propone, que es rechazada por el continente, crear un mercado común en economía, y también la democracia. Había solo una dictadura, que es la dictadura cubana, y después se multiplican por varias cuando se agregan Nicaragua y por supuesto Venezuela. En Venezuela es una exportación no tradicional, porque a cambio del petróleo gratuito, Cuba se hace cargo de establecer los parámetros de la dictadura en que se derivó el chavismo en definitiva, y eso se quedó muy matizado y muy abierto cuando, al capturar a Maduro en Venezuela, su único grupo de soldados que lo resguardaban era cubano. Cubanos, exacto. Y eso es algo muy llamativo, porque normalmente quienes dominan a un país o a su inteligencia o participan en la toma de decisiones es el país más rico y poderoso, y aquí fue a la inversa en Cuba en el caso de Venezuela. Pero es un modelo que trae consigo espionaje, sí, sabotaje, infiltración, y lo llamativo es que ahora se incorpora en este documento el tema de Estados Unidos. Hemos hablado de Latinoamérica y cómo pues ha trabajado, digamos, estos grupos durante años infiltrando guerrillas, entrenando guerrillas, infiltrando gobiernos en Latinoamérica. Pero ¿cómo pasó Cuba de entrenar guerrillas precisamente en el continente latinoamericano a moldear ideológicamente movimientos dentro de los Estados Unidos? Lo que pasa es que la derivación que empezamos a ver desde la caída de la Unión Soviética es una infiltración desde adentro. Algunos lo identifican con los escritos desde la cárcel del teórico italiano Antonio Gramsci, pero fundamentalmente esto se da con una coalición mundial de activistas, intelectuales y grupos políticos. Aún hoy día uno ve que, a pesar de la escasez y los problemas de la población,
son llevados a los hoteles en gira gente de intelectuales, gente conocida de otros países que dicen algo que no es cierto, que en Cuba todo funciona con normalidad, y eso incluye también a grupos de Estados Unidos que empezaron a asistir a esos campamentos revolucionarios que se organizaban en La Habana. Hay una relación que va desde las Panteras Negras. Al principio se secuestraban aviones y muchos de quienes los secuestraban llegaban a Cuba. Hoy día eso estaría expresado con grupos que participan, ya como por ejemplo Antifa, como esto está vinculado con la reunión ministerial que hacía referencia, Rubio dijo textualmente que estas redes de inteligencia ideológicas del régimen cubano ayudaron a construir la extrema izquierda de nuestro país y en nuestro hemisferio. Ahora, por cierto, si lo dijo en forma tan tajante, va a tener que probarlo, va a ser citado al Congreso. Como sabemos, son muy estrictas los mecanismos que tienen los periodistas y el Congreso norteamericano del propio partido y fundamentalmente de la oposición, y seguramente quien estuvo de senador va a tener que sostener cada una de las palabras. No hay duda de la violencia, y ahora, si ya lo dijo y invitaron a 66 países o asistieron 66 países, es una situación en la cual seguramente tienen las pruebas como para sostener las acusaciones que han realizado tanto la coalición mundial como la preocupación que tienen por hacerlo con Estados Unidos. Porque también el documento habla, y como prueba está el espionaje que se ha hecho a altos niveles en Estados Unidos, incluyendo un embajador, que aquí hay una evidente infiltración en altas esferas del gobierno estadounidense que han reclutado por generaciones a activistas estadounidenses, pero ahora habría que verlo cómo se vincula eso con la violencia y la polarización que evidentemente se vive en Estados Unidos. Doctor, una última pregunta, 1 minuto para responder. Bueno, muchos dirán, pero esta no ha sido la política de Estados Unidos en las últimas, ¿qué será?, 7 décadas. ¿Por qué hoy estas sanciones? ¿Por qué hoy este documento? ¿Qué cambia en sí? ¿Qué afectará? ¿Qué viene después? Si esta, para algunos, ya ha sido, digamos, la política de Estados Unidos en contra de la izquierda radical, extrema, en el mundo. Yo creo que la explicación está en este documento importantísimo, la Estrategia de Seguridad Nacional, donde reactivan un nombre que no causa tan buena impresión en Estados Unidos, en América Latina, porque se prestó para abusos. La doctrina Monroe, que en su origen hablaba de excluir a las potencias coloniales europeas de esta región y que Estados Unidos se prestaba para ello, y que hoy día el colorero Trump es activarla en contra de los carteles de droga y la violencia que se vive y la desestabilización que se vive en el continente. Y ahí dice lo mismo que dice el documento del siglo XIX de la doctrina Monroe, que esto es con el objetivo de vincular y que Estados Unidos le da preferencia a América Latina por otras regiones del mundo que no se había dicho probablemente desde la Guerra Fría. Entonces yo creo que esa es la diferencia, y uno vio que se está actuando militarmente contra los carteles de la droga, lo que no ocurría antes, al equipararlo con el terrorismo, y ahora indudablemente hay una acción. No se había producido esta situación de bloqueo, había sido solo un embargo económico, y Estados Unidos vendía, como se sabe, lo saben los cubanos, lo envía a los familiares o lo vende siempre y cuando el gobierno pueda pagarlo. Pero no hay alimentos o medicina, no hay ninguna limitación ni nunca la ha habido. Pero ahora hubo un bloqueo con el tema del petróleo, y eso da una idea de lo que viene, y Trump ha hablado, el presidente Trump, que después de Irán viene Cuba, lo que sí, evidentemente, esto se puede caer en el camino porque se ha complicado, como a todos les consta, el tema de Irán, y en segundo lugar hay una elección que puede ser valiosa como antecedente, porque si llega a perder el presidente Trump, evidentemente van a cambiar las condiciones en la recta final de su gobierno.
Usted está escuchando Nuestra América. Estamos hablando con el doctor Ricardo Israel, analista político, politólogo, acerca del informe que ha sacado el Departamento de Estado en las últimas horas, titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de GDS Radio en Mar del Plata, Argentina, Radio El Salitre en Sierra Gorda, Chile, Radio Cadena 5 en Cali, Colombia y Radio Máxima FM en Paraguay. Una producción de Martí Noticias. Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera. Nuestra América. We are all very well acquainted, as of now, of course by now, with what has been described as traditional terrorist threats. For 25 years, the term counterterrorism, at least in the West, y continuando este diálogo aquí en Nuestra América con el doctor Ricardo Israel, él lo citaba minutos atrás, el pasado día 16 de julio exactamente, el secretario de Estado Marco Rubio lideró una reunión ministerial muy importante sobre la resurgencia del terrorismo a nivel político en el Departamento de Estado en Washington. Más de 60 países acudieron para hacer frente al terrorismo. Lo titularon de extrema izquierda y así fue su contenido. Doctor Israel, ¿estamos ante esta redefinición histórica del concepto de terrorismo o ante una nueva doctrina geopolítica inspirada en la doctrina Monroe, también destinada a reorganizar a los adversarios estratégicos de Estados Unidos? Todo se centra en la geopolítica. China, su gran rival para definir a la superpotencia del siglo XXI, Rusia, siempre han actuado con criterio geopolítico, pero Estados Unidos no lo había hecho desde la Guerra Fría. Ahora pasan a ser tan importantes como las definiciones económicas. Y eso estaba pendiente, de acuerdo a lo que decía el documento mencionado, que en solo 33 páginas describe las prioridades para Estados Unidos. Por ejemplo, en ese documento se habla de prácticamente de lo que a todos nos consta, que es política oficial, mientras dure este gobierno, la irrelevancia de Europa en cualquier contexto que uno hable, sea el Medio Oriente o cualquier otro. Entonces, en ese esquema, ahora se hizo algo donde hay muchos antecedentes, por mucho que se nieguen, de una violencia con motivaciones políticas
que se da en la derecha y en la izquierda. Ahora le corresponde probar el vínculo que tiene con el terrorismo y las palabras que dijo el ministro. Sí. Y si lo dijo formalmente como secretario de Estado, evidentemente que lo va a hacer. También hay un esfuerzo para crear nuevas organizaciones. Ustedes ven que después que se aprobó el cese del fuego en Gaza, se habló de una Junta para la Paz, no de las Naciones Unidas. Se ve en las Naciones Unidas demasiado sesgo contra Estados Unidos y contra aliados de Estados Unidos, y por lo tanto se quiere crear otro tipo de organizaciones. Sí. Se creó una apenas hace algunos meses para ver el tema de enfrentar desde el punto de vista militar a los carteles de la droga. Muchas veces en América Latina apoyan, pero no está en los objetivos, y hay países importantes que se han restado desde un principio. Colombia seguramente va a cambiar también con el nuevo presidente, y México y Brasil quedan como países muy renuentes a actuar conjuntamente con Estados Unidos. Pero aquí uno ve que la diferencia con el antiguo modelo, donde había una estructura centralizada, y aquí uno ve que los movimientos de protesta y por lo tanto la violencia son muy descentralizados. A veces la información llega que hay movimientos anticiencia que usan estrategias terroristas, movimientos animalistas que también usan estrategias, pocos pero existen, terroristas por el uso de animales en experimentos que nos hacen con nosotros, los Homo sapiens, y uno ve que hay gente que actúa contra los lugares donde se practican abortos o similares. Entonces hay distintas motivaciones para la violencia, y también uno ve que esto se traslada de la selva o el monte a las ciudades, porque el rival principal a vencer no es el ejército, como era en el modelo tradicional de bolchevique, sino son las policías. Y uno ve estos movimientos que buscan de quitarle recursos a la policía y actuar contra ellos. Uno ve que los quienes dirigen este movimiento no son gente pobre o de la clase trabajadora, sino que son fundamentalmente estudiantes universitarios muy resentidos por molestias que ven desde el punto de vista racial u otro en la sociedad. No buscan directamente tomar el poder, sino expresar molestias, y esas molestias identitarias, muy distintas una del otro, como pueden ser por temas ambientalistas, animalistas o otros. Muchos aspectos. Doctor Israel, durante décadas, y lo que dijo el secretario Rubio parecía un prefacio de lo que se ha conocido comenzando semana con este informe del Departamento de Estado, pero durante mucho tiempo Cuba ha sido señalada por Washington como un centro de formación política e inteligencia para los movimientos revolucionarios. The tens of thousands of Marxist guerrillas trained to kill in Castro's terrorist camps. En pleno siglo XXI, la pregunta para ustedes, ¿sigue siendo La Habana un actor operativo en esta exportación ideológica, o su verdadero poder reside hoy, en este momento que estamos hablando, en la articulación de redes políticas, académicas y comunicaciones en América Latina? Lo segundo, porque no se puede desconocer que hay una crisis terminal, que quien le proporcionó los recursos, primero la Unión Soviética, después Venezuela, hoy día no están en condiciones de hacerlo, que sea con tanta crisis en tantos sectores distintos. Uno ve que el atractivo que alguna vez tuvo la Revolución Cubana presentándose como algo diferente, distinto, hoy día ya no existe, y lo único que le queda es mostrar la represión de su propia gente, de los propios cubanos, que votan día a día huyendo de las condiciones que se viven en el país. Y eso, que no hay un tema o una organización central en los países, es bastante interesante esta descentralización que hay, porque la validación y la imitación la encuentran hoy día en las redes sociales. Uno ve que la motivación que hay, uno ve si con algo se compara, no es con las revoluciones del siglo XX, sino con una previa, que era el movimiento que colocaba bomba, que estaba en contra del poder central. Entonces eso se dio en Europa, y de ahí se exportó a muchos países. Lo que corresponde ahora es probablemente que
que el Departamento de Estado y el gobierno oficialmente entregue todos los antecedentes que tienen para pasar de la constatación de esta violencia a la afirmación que se hace que todo esto está centralizado y que Cuba cumple, al igual que desde el año 1959, un rol importantísimo en el mundo. Hablamos con el doctor Ricardo Israel a esta hora aquí en Nuestra América, y la izquierda en Latinoamérica, doctor Israel, suele denunciar repetidamente la injerencia histórica de Washington en la región, pero sin embargo estamos viendo hoy una realidad que es inversa, donde hay actores externos, como usted bien lo citaba, China, Rusia, Irán, que utilizan mecanismos económicos, tecnológicos, incluso ideológicos, con bastante preferencia para expandir su influencia en América Latina. ¿Por qué no entonces enfocarnos en esto último? Lo que hubo durante mucho tiempo en la Guerra Fría que no se da es el apoyo que Washington le daba a la sucesión de golpes militares que se vivieron, pero hoy día ese no es un tema de hace mucho tiempo, sino son las dictaduras castrochavistas como la de Nicaragua o la propia Venezuela, donde a todos nos consta que desapareció el dictador, pero se mantiene la estructura de la dictadura mientras no se avance hacia una transición a la democracia. El problema existe y lo que corresponde es que Estados Unidos, el Departamento de Estado, y no hay duda que así lo va a hacer, ya que partieron ambiciosamente reuniendo a tantos países, entregar los antecedentes y cómo afecta a cada uno de los países esta situación, tal como en algún minuto desde La Habana se agitaban las guerrillas urbanas y del campo o de la selva que agitaron a tantos países de la región. Doctor Israel, en este minuto que nos queda, nos gustaría tener de usted, con su conocimiento, una reflexión final, porque si Cuba, China, Rusia e Irán representan distintos frentes de una misma competencia estratégica contra Occidente, si usted tuviera que identificar hoy la amenaza más peligrosa para las democracias occidentales, ¿por dónde se iría? Yo partiría de adentro, la polarización, la división, la democracia como sistema político, lo definió el ex primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, es un mal sistema, salvo que todo el resto han probado ser peores. Y lo que da la democracia es la capacidad de ponerse de acuerdo. Y lo que se necesita en la democracia es ponerse de acuerdo en defensa de valores que uno ve que a veces los dirigentes, por ejemplo, en Europa, olvidan la magnífica herencia y tradición que tienen esos países y aceptan cosas que son muy humillantes para esa tradición. El reconocer la importancia de Occidente como concepto, que un mejoramiento, lo que fue el siglo de la luz, de la ilustración, lo que representa para Estados Unidos, el mejor ejemplo de esa época que es la Constitución norteamericana, que en solo 7 artículos fija todos los derechos que tienen los norteamericanos y ojalá lo tuvieran en otros países del mundo también. Entonces, lo fundamental es recuperar esto, no perderse por el ruido de las redes sociales y hacer un gran esfuerzo en yo diría que hace falta recuperar el origen de lo que fue el movimiento de derechos humanos. Cuando apareció la Declaración Universal, ese documento tiene una enorme vigencia y por lo tanto no es aceptable que el mundo cierre los ojos cuando se producen tantas violaciones a los derechos como se da en algunos países de la región y actuar consecuentemente con eso. Es el doctor Ricardo Israel, politólogo, analista político también, que nos ha acompañado en Nuestra América aquí en esta edición especial, luego de conocerse el más reciente informe del Departamento de Estado sobre Cuba como el centro del comunismo en el siglo XXI y el pronunciamiento de la semana pasada del secretario de Estado Marco Rubio sobre la extrema izquierda transnacional que la compara con lo que enfrentó Occidente tras el 11 de septiembre. Doctor Israel, un abrazo y gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. The violent terror of the Tupamaros, of the Monteseros, of the FARC, of the ELN. You remember the inhuman savagery of Peru's Shining Path, the tens of thousands of Marxist guerrillas trained to kill
in Castro's terrorist camps. Nuestra América. Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a los temas de interés más allá de la noticia. Martes y jueves en su estación de radio favorita. Aquí estaremos Ricardo Espinosa y César Grajales.